Cuando llegamos a vivir a Veracruz en 1976, no teníamos familia cercana aquí, solamente había una prima lejana de mi papá, pero los contactamos y empezamos a compartir tiempos como familia. Ahora, para mí fue muy bueno porque ellos tenían también 3 hijos en edades similares a la mía. Entonces se volvieron mis primos cercanos, pero sobre todo nos hicimos muy buenos amigos. Pero ellos eran veracruzanos y tenían un lenguaje muy vasto, muy florido, y ahí fue donde yo aprendí mi segundo idioma, las groserías. De hecho, las llegué a hablar con mucha fluidez, pero no era algo que mi tía se lo permitiera a mis primos. Si bien ella las decía a todo lo que daba, recuerdo que les decía a mis primos que si los escuchaba decir alguna, les iba a meter un huevo cocido hirviendo en la boca. Ahora, no sé si en realidad sería capaz de hacerlo o solamente era una amenaza. Lo único que yo pensé es que eso a mí me provocaría más groserías en el momento. Pero en mi caso, una vez se me salió una enfrente de mi mamá y recuerdo que me dijo que si me volvía a escuchar decir algo así, me iba a lavar la boca con jabón. Al menos ya no era el huevo cocido. Un día sucedió lo inevitable, así que me llevó al baño y tomó mi cepillo de dientes y lo frotó en una barra de jabón y me cepilló los dientes con jabón. Y así comenzó mi lección, o continuó mi lección, con lo que hoy llamamos modificación de comportamiento. Ella estaba modificando mi comportamiento, era una causa y efecto. Y entonces yo aprendí a vigilar mi comportamiento para evitar ciertos efectos desagradables y continué haciéndolo a lo largo de mi infancia y probablemente tú también lo has hecho. Todos hemos modificado nuestro comportamiento. ¿Por qué? Pues porque queremos tener amigos y queremos recibir invitaciones y queremos conseguir trabajos. Así que modificamos nuestros comportamientos para adaptarnos. Ahora, yo como pastor es realmente importante para mí. Hay comportamientos que podrían hacer que me hicieran perder mi trabajo, que a ti podrían conseguirte un ascenso donde trabajas. Así que todos tenemos que descubrir esto en términos de nuestro entorno y todos hemos aprendido bastante bien a vigilar nuestro comportamiento. Pero resulta que eso no es suficiente. Y vamos a regresar a eso en un momento. Hoy estamos en la segunda parte de nuestra serie Viviendo contigo mismo, 3 hábitos para cuidar tu alma. Y este es el tema. 3 hábitos para asegurarte de que el yo con el que vives internamente sea el mismo que ven todos los demás, que hay integridad entre quién eres por dentro y por fuera. La semana pasada estábamos diciendo que todos hemos tenido la experiencia de escuchar acerca de alguien que ha estado viviendo una doble vida. No era la persona que todos pensaban que era y lo descubren o los atrapan en una mentira y la familia queda devastada, o tal vez su carrera o algún socio, algún negocio. Y cuando eso sucede y nos enteramos, muchos hemos pensado o incluso hemos dicho, ¿cómo pueden vivir consigo mismos? ¿Cómo pudieron seguir adelante tanto tiempo con eso sucediendo a escondidas? La suposición es, yo no podría vivir conmigo mismo, no podría tener una doble vida y mantenerla en secreto o tener tanta variación en los temas de mi vida de la manera en la que me hicieron. Mi conciencia o mi integridad no me permitirían hacer eso. Pensamos que no podríamos hacerlo, pero la verdad es que sí podrías. Ahora, tu yo actual no podría, pero si se deja sin atender, como dijimos la semana pasada, tu yo actual podría no ser tu yo futuro y tu yo futuro podría convertirse en alguien que ni siquiera reconocerías, a quien ni siquiera respetarías. De hecho, tal vez esa sea la situación en la que te encuentras hoy. Has llegado lentamente a ser alguien que nunca esperaste ser y llevas un secreto que nadie sabe que llevas y estás pensando para ti mismo, ¿cómo llegué aquí? Bueno, la razón por la que nadie piensa que esto le sucederá a ellos es porque nadie piensa que esto pasa. Y la razón por la que esto pasa, por la que le pasa a la gente, es porque pues la suposición es, no me va a pasar. Pero sí pasa, y pasa todo el tiempo. Yo odio ser yo el portador de malas noticias, pero podría pasarnos tanto a ti como a mí. Y la mejor manera de evitar que pase es, en primer lugar, asumir que puede pasar y, en segundo lugar, tomar medidas para asegurarte de que no pase. Y de eso se trata esta serie. 3 hábitos para cuidar tu alma. Y cuando digo alma, me refiero a tu vida interior, esa parte de ti que nadie ve. La parte de ti con la que te encuentras todas las noches, con la que te despiertas cada mañana y la que enfrentas todas las mañanas frente al espejo. Ahora, el principio general, seas una persona religiosa o no, esto es simplemente cierto. Así que esto es algo para tener en cuenta. Es que la salud de tu alma determina tu capacidad para la duplicidad.
Y por duplicidad estamos hablando de que alguien es de una manera con un grupo de personas y es completamente diferente con otro grupo de personas. Y si estos dos grupos de personas se juntaran para hablar de esa persona, pensarían que están hablando de dos personas diferentes. Hay duplicidad. Pero la otra versión de la duplicidad es cuando alguien es algo públicamente y algo completamente diferente en lo privado, en lo interior. Y la salud de tu alma, lo que está sucediendo en tu interior día tras día, determina tu capacidad para la duplicidad. Y aquí está lo que quiero decir específicamente. Determina qué tan grande es la brecha entre quién eres y quién pretendes ser. Y puede expandirse antes de que tu conciencia y tu culpa simplemente no lo aguanten y puede llegar a un punto donde finalmente te descubren. La salud de tu alma determina si cierras la brecha de inmediato o decides mantener esa brecha indefinidamente y manejarla. Y al manejar la brecha simplemente se vuelve más y más ancha, así que lo que te estoy sugiriendo son estos 3 hábitos para asegurarme de que esa brecha se empieza a cerrar de inmediato y se mantenga cerrada. Ahora, la semana pasada hablamos del primer hábito, que era rendir tu voluntad. Específicamente rendir tu voluntad a tu Padre Celestial para despertar cada mañana y de alguna manera presentar a Dios tus manos, lo que vas a hacer, tus pies, a dónde vas a ir, tus ojos, lo que vas a mirar, tus oídos, lo que vas a escuchar, tu mente, en qué vas a pensar, rendir tus recursos, rendir tus oportunidades, tus esperanzas y sueños y decir: Padre Celestial, soy 100% tuyo, te doy todo de mí a todo de ti, confío en ti porque sé que estás a mi favor. Básicamente estás tomando una pequeña porción de la oración de Jesús cuando nos enseñó a orar. Estamos diciendo: hágase tu voluntad a través de mí. Y Jesús nos enseña que esto debe ser diario, porque esa pequeña oración y esa pequeña recentralización cada día sensibiliza tu conciencia por el resto del día. Acabas de entregarte a tu Padre Celestial y cuando empiezas a pasar o a pensar de una manera y moverte de una manera y mirar de una manera o actuar de la manera que crea esta división entre quien quieres ser y quien te encuentras siendo, y cuando pasa, las alarmas se encienden, suenan porque ya has escuchado esto antes y necesitas tomar medidas y cerrar esa brecha. Así que hoy vamos a hablar del segundo hábito y para prepararlo quiero contarte una pequeña historia de la vida de Jesús. Un día Jesús y sus discípulos van por ahí y los fariseos, que constantemente acosan a Jesús y están en conflicto constante con Jesús por donde quiera que vaya, le presentan una queja. Jesús, tus discípulos, las personas que te siguen, no cumplen la tradición de los ancianos. Ahora, déjame explicarte qué es esto para que tenga sentido. La tradición de los ancianos también era conocida como la Torá oral y era una lista de reglas preventivas que supuestamente Dios le había dado a Moisés, además de los 10 mandamientos. Dios le dio a Moisés la ley civil para la nación de Israel, que estaba escrita, pero supuestamente Dios también le dio a Moisés una ley oral que no permitió que se escribiera, y supuestamente Moisés se la pasó a Josué, y Josué se la pasó al sacerdote, y se transmitió de generación en generación de manera oral junto con la ley escrita. Nadie sabe si esto es verdad o no, no hay forma de demostrarlo o refutarlo porque no estaba escrito. Pero lo que sí sabemos es que estas leyes no escritas eran en su mayoría leyes de prevención para proteger la ley escrita y para que la gente no rompiera accidentalmente la ley de Dios y se contaminara y se pusiera en desacuerdo con Dios. Un ejemplo, la ley escrita decía que no podías hacer negocios el día de reposo, porque para los judíos es un día de descanso. Ok, entendemos eso. La tradición de los ancianos o la Torá oral decía que no se permitía tocar dinero en el día de reposo, porque si no te permitimos tocar dinero en el día de reposo, no harás negocios accidentalmente en el día de reposo. Entonces, lo que es más probable es que la Torá oral se la estaban inventando sobre la marcha generación tras generación, ajustándola a medida que las cosas se volvían más civilizadas o avanzaba la civilización. Ahora, esto se volvió tan pesado, la ley escrita ya era lo suficientemente difícil de cumplir, pero agregarle esta Torá oral, donde nunca estabas seguro de si estabas haciendo algo mal, hasta que aparecían los fariseos y decían: no, eso está en la Torá oral, no puedes hacer eso, es la tradición de los ancianos. Así que esa es la tensión en la que se encuentra Jesús con los fariseos, y en esta situación en particular tenía que ver con cómo se lavaban las manos.
La ley escrita, como sabes, para los judíos tenía pautas dietéticas muy estrictas, y lo sabemos. Entonces la Torá oral o la tradición de los ancianos decía que para asegurarse de que no comas accidentalmente algo impuro, hay una forma específica de lavar las manos. Y habían convertido el lavado de manos tanto en una ley como en no poner ciertas cosas en tu boca basado en las restricciones dietéticas escritas en la Torá que Dios le dio a Moisés. Así que van a Jesús y le dicen: Jesús, tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, no se lavan correctamente. Ahora, necesitas saber esto y esto es útil. Jesús no tenía nada bueno que decir acerca de la tradición de los ancianos. No le gustaba la Torá oral, simplemente no la aceptaba. Estaban usando estas reglas para controlar a la gente y para mantener a la gente en un constante estado de culpa. Nunca saben cómo hacerlo bien, nunca están en paz con Dios, están constantemente en desacuerdo con Dios porque ustedes básicamente solo ajustan estas cosas, inventan estas cosas y tal vez su motivo sea bueno, pero tal vez no lo sea. Pero Jesús no era fan de la Torá oral, así que cuando los fariseos citaron a los discípulos, Jesús decide usarlo como un momento de enseñanza y es un poco divertido, así que aquí está donde retomamos la historia. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. En otras palabras, estoy a punto de decir y explicar algo que necesitan saber. Y para nosotros quizás es muy obvio y hasta tonto, pero para la audiencia del primer siglo esto fue muy revolucionario. Jesús les dijo: lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca. Ahora, para los judíos y galileos del primer siglo, miembros del pacto de Abraham y de la ley de Moisés, que guardaban y definían sus vidas por la ley mosaica, esto fue impactante. Jesús estaba diciendo: lo que comes no es el problema. Esta fue la parte importante. Lo que comes no te pone en desacuerdo con Dios. Eso es lo que significa estar contaminados, estar en desacuerdo con Dios. Pero dice esto: sino lo que sale de la boca. Eso es lo que los pone en desacuerdo con Dios. Y luego, esta es la parte más genial. Después de soltar esta bomba, el texto nos dice que simplemente se va. Escuchen y entiendan, acabo de decir algo que es tan ofensivo y va a volver locos a los fariseos, y dice: vámonos, muchachos. Y literalmente se va. Y los discípulos lo siguen. Y uno de los discípulos le dice a Jesús: Jesús, realmente ofendiste a los fariseos. Y Jesús está así como: X, me da igual. Y aquí es porque esto es tan importante. Si no eres cristiano, seguidor de Jesús, esto es muy importante. Jesús entendió algo que ellos habían pasado por alto en el siglo I, que la ley no fue dada para complacer a Dios. La ley fue dada para proteger a las personas. La ley era para las personas y los fariseos lo entendieron al revés. Eran como papás que compran una bicicleta y cuando tienen la bicicleta dicen: necesitamos tener un hijo para que haya alguien que monte la bicicleta. No, así no funciona. Las personas no son para la ley. La ley es para las personas, y cuando usas la ley para dañar a las personas o dividir a las personas y crear enemistad entre Dios y las personas, estás mal usando, de hecho estás abusando de la ley de Dios. Ahora, si en el pasado tú perdiste la fe, creciste en la iglesia y te alejaste, o como siempre digo, si yo escuchara tu historia, apuesto que diría: yo también me hubiera apartado. Ahora, basado en tu experiencia con la iglesia, si tuviste una mala experiencia y si creciste en una iglesia o tal vez incluso en una familia o una comunidad religiosa de cualquier tipo donde te sentías separado de Dios debido a la forma en la que la gente usaba las reglas, sentiste que eras menos importante que las reglas, necesitas saber que Jesús estaría de acuerdo contigo, porque eso no es lo que enseñó, no es como actuó. Y ese no fue el intento original de la Torá, no fue el intento original de los 10 mandamientos, porque Dios está a tu favor. Y como un buen padre, cuando Dios estableció una ley sobre una regla, fue para el bien de las personas, estableció la ley para lo que era. Pero regresemos a la historia. Entonces Jesús se va, los discípulos lo están siguiendo y le dicen: los ofendiste. Y luego uno de los discípulos dice: y por cierto, eso podría haber sido claro para ti, pero tampoco nos quedó claro a nosotros. Así que Jesús decide tener otro momento de enseñanza, los hace sentar a todos, y esto es chistoso. De hecho, este es el tipo de humor de Jesús, y muchas veces tenemos miedo a reírnos porque es Jesús, pero la intención era hacerlo divertido. Así que tal vez lo entiendas. Los hace sentar y les dice esto: ¿tampoco ustedes pueden todavía entenderlo?, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Y ellos quizá pensaron: pues sí, lo vemos todos los días. Aún así, ¿cuál es tu punto, Jesús? Y luego Jesús profundiza un poco más con esto. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina.
no lo que entra. Lo que sale es lo que la pone en desacuerdo con Dios, a lo cual están más confundidos y pensando, ¿así que usar el baño es ofensivo para Dios? Jesús, ¿de qué estás hablando? Ahora Jesús tiene toda su atención, Jesús sonríe y ahora llega a su punto máximo, llega a esto, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Es decir, no es lo que entra lo que te contamina, es lo que sale de ti lo que te contamina, es lo que sale de ti lo que te pone en desacuerdo con Dios. Ellos empiezan a entender, está bien, así que no estamos hablando de nuestros intestinos, estamos hablando de malos pensamientos. Esta era una idea nueva. ¿Un pensamiento malo puede ponernos en desacuerdo con Dios? Jesús dice sí, porque todo lo que es perjudicial para otras personas comienza como un pensamiento y luego les da una lista de ejemplos. Y aquí están los tipos de cosas que vienen de adentro y se exhiben en el mundo real, pero comenzaron desde adentro, comenzaron en el corazón. Por ejemplo, aquí hay algunas de las cosas que salen del corazón de las personas. La inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Y necedad básicamente significa un mal juicio, tomar malas decisiones que te afectan a ti mismo y afectan a otras personas. Y aquí está lo que pensaron cuando escucharon esta lista. A ver, esos son comportamientos dirigidos hacia otras personas, no hacia Dios. Pensé que estábamos hablando de estar en desacuerdo con Dios. Pensé que estábamos hablando de lo que contamina a una persona o pone a una persona en una mala relación con Dios. A lo que Jesús diría, es exactamente de lo que estamos hablando, porque hacer daño o perjudicar a otras personas te pone en desacuerdo con Dios. No puedes estar bien con Dios y maltratar a otras personas. Esto no se trata de estar bien de forma vertical y tratar a todas mis relaciones horizontales como quiera. Yo y Dios estamos bien y Dios dice, no, yo no sé de dónde sacaste eso. Eso no está en el Antiguo ni en el Nuevo Pacto, lo acabas de inventar. Eso es lo que piensan los fariseos. Piensan que pueden estar bien con Dios y maltratar a las personas al mismo tiempo, pero estás contaminado. Estás en desacuerdo con Dios cuando maltratas a otras personas y cualquier cosa en tu interior que comienza como un pensamiento, que se convierte en un comportamiento que destruye la integridad o daña o disminuye el valor de otra persona, no estás bien con Dios. Esto fue un cambio enorme, enorme. Pero esto caracterizaría el nuevo reino que Jesús había venido a establecer. Y dice, todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Pero comer con las manos sin lavar, no. Ahora, la implicación es esto. Esta novia, que ni siquiera necesito mencionarla, pero de todos modos la voy a mencionar. Esto es lo que estaba diciendo a ti y a mí. Pon atención a lo que está adentro. Pon atención a lo que está sucediendo dentro de ti, porque no se queda ahí, se filtra. Tú tienes filtraciones, yo tengo filtraciones y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta que otras personas saben lo que hay dentro de nosotros porque filtramos de tal manera que no somos conscientes y pensamos que lo hemos escondido muy bien. Pero luego las personas se alejan de nosotros y dicen, ¿qué le pasa? Y la razón por la que sé eso es porque tú y yo lo hacemos todo el tiempo con las personas. Es como si él o ella pensaran que creemos que están bien, pero tú y yo sabemos que no están bien. Y nos es obvio porque todos filtramos. Nuestro comportamiento eventualmente se reflejará. Y aquí está el punto de Jesús. Nuestro comportamiento eventualmente reflejará la condición de nuestros corazones o nuestras almas. Así que solo por un incómodo minuto quiero que miremos esa lista nuevamente. Mira, aquí está, vela bien. Solo mira esta lista un segundo y voy a hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien o sabes de alguien que perdió su carrera o perdió su reputación o perdió su familia o perdió la cordura por alguna de las cosas que está aquí? Y la respuesta es sí. Y en algunos casos, no en todos, en algunos casos, ¿recuerdas lo impactado que estabas? Pensaste o incluso dijiste, no ellos, eran tan amables, era tan agradable, ¿cómo les pudo haber pasado? O esa persona era la persona más agradable, yo crecí con él, yo fui a la escuela con ella, trabajamos juntos, ¿qué le pasó? ¿O cómo podían vivir consigo mismos? Y la respuesta es simple, no pusieron atención a su alma, ignoraron lo que estaba sucediendo en su corazón porque lo que fuera que los avergonzara y arruinara su hogar y causara tanto daño venía de adentro. Estas eran personas que estaban manejando la brecha en lugar de terminar de cerrarla y se convirtieron en un yo diferente, un yo que nunca pretendieron tener que ser. Ahora, no quisiera ser lo más incómodo, pero algunos de ustedes miran esta lista y no es alguien de quien leyeron o conocieron, o un vecino, o alguien con quien solían trabajar o ir a la escuela.
Eres tú en este momento. Y siempre te enorgulleciste de tu integridad y de decir la verdad, y eras ese hombre o eras esa mujer en quien siempre se podía confiar, pero creaste una red de engaños y mentiras con la que estabas viviendo en este momento y estás gastando tanta energía para mantener esta brecha en marcha, ocultando las cosas, estás manejando esa brecha y de vez en cuando hay un quiebre. De hecho, hoy puede ser un quiebre para ti y eres honesto contigo mismo y te preguntas, ¿cómo llegué a esto? Esto no es lo que imaginé. O recuerdas cuando dijiste, no sé, acepto para siempre, hasta que la muerte nos separe. Tú eres el único, tú eres la única para mí, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Y escuchas de personas que fallaron y piensas, no, eso nunca me va a pasar, no podría vivir conmigo mismo. Pero ahora estás en una aventura emocional o viviendo un coqueteo con otra persona o quizás ya avanzado más. Y no conozco tu historia, pero te voy a dar el beneficio de la duda. Esa no era tu intención. Lo decías en serio cuando tomaste esa decisión. Lo decías en serio cuando entraste en ese pacto con tu cónyuge. Era sincero, pero ahora hay algo en el exterior. Y Jesús, cuya compasión personificada te diría, sí, pero seamos honestos, si vamos a arreglar esto, lo arreglamos desde adentro. Había una brecha y no la cerraste, la manejaste y se volvió más y más ancha cada vez. Así que esto es muy importante para nuestro futuro. Esto es muy importante para algunos de nosotros en este momento. Entonces, el segundo hábito es monitorear tu corazón. Pon atención a lo que está sucediendo dentro. No tengo que decirte que pongas atención a lo que está sucediendo afuera. Somos buenos en eso. Jesús dice, mira, felicitaciones por tu comportamiento modificado. Todos se están portando bien, pero te amo. Y quiero que prestes atención a esa parte de ti que tiene el potencial de separarte de ti mismo y de las personas a las que más amas y de las personas que más te aman. Pon atención a lo que está sucediendo adentro. Y específicamente quiero darte 4 cosas para vigilar cuando se trata de monitorear tu corazón. Hablamos de eso hace algunos años y no me importa volver a esto de vez en cuando. Y son culpa, enojo, avaricia y celos. Estos 4, porque sabes exactamente qué son y tienen el potencial tanto o más que cualquier otra cosa de podrir tu alma. O usando el término que Jesús usó, te contaminarán, te pondrán en desacuerdo con Dios. Si no cierras la brecha, estos 4 tienen el potencial de definirte en el exterior, porque se filtran, hacen daño a las personas que te rodean. Ahora, ¿sabes qué es lo que dice la culpa? La culpa dice, te debo, tengo un secreto y te debo la verdad, te debo una disculpa, te debo una restitución por lo que tomé. Y tal vez sepas o no sepas que lo tomé, o puedes saber que lo hice, pero he discutido y he dado excusas, pero la verdad es que vivo con culpa porque sé que te debo. Y te debo una disculpa por lo que he hecho, te debo una disculpa por lo que he dicho. Y la solución, bueno, pues ni siquiera necesitas escribir esto. La solución es confesar. Y cuando confiesas, sí, harás un desastre. Hablamos de esto la semana pasada y no quieres hacer un desastre, pero permíteme decirte algo rápidamente. El desastre ya está hecho. No hay forma de evitar el desastre. La pregunta es, ¿vas a poner un punto final a este desastre o vas a seguir adelante? ¿Vas a seguir haciendo un desastre más grande? Y mientras manejas la brecha, simplemente estás haciendo un desastre más grande y alguien ya lo sabe. Simplemente no eres tan bueno para ocultarlo. Las personas más cercanas a ti saben que algo no está bien. No saben qué es necesariamente. O tal vez sí lo sepan, pero eventualmente lo van a descubrir. Así que o se filtrará y tendrás que dar excusas y eventualmente confesar, o puedes determinarte a invitar a tu Padre Celestial a esta área de tu vida y tomarlo de la mano y decir, Señor, voy a confesar, voy a sacar esto, voy a resolver el desastre. Quiero que esto termine. Esto no es lo que quiero ser. Esto no es donde pretendía estar en mis relaciones, en mi matrimonio, en el trabajo, en mi reputación, lo que sea. Confiesas y cuando lo haces, comienzas por fin a cuidar tu alma. Enojo. Lo que impulsa el enojo es me debes. Tú me debes. ¿Estás enojado? Siempre que estás enojado es porque no te estás saliendo con la tuya. Siempre que estás enojado es porque te quitaron algo. No estás obteniendo lo que mereces. No estás obteniendo lo que quieres. Pero en el gran enojo, el enojo que se filtra, ese enojo que fluye libremente y que sigue a las personas a lo largo de sus vidas, alguien les quitó algo grande. Les quitaron tal vez su primer matrimonio. Y puedes volver a casarte, pero te quitaron el primero.
no fuiste o te fueron infiel, o tal vez la forma en la que te trataron, y ahora no puedes retroceder porque no puedes volver a tener 25 años de nuevo, ¿verdad? O te quitaron tu infancia y ya tienes 30, 40 años y todavía estás luchando con cosas de tu infancia porque alguien, la forma en que te trataron, tal vez tu papá, tal vez tu mamá, te robaron tu infancia, tu autoestima, tal vez tu reputación, y te deben, y realmente te deben, no es imaginario, te deben porque te lo quitaron. Pero aquí está lo que sabes, y esto no es útil y no es bonito. No pueden devolverte lo que tomaron, incluso si quisieran, incluso si te pidieran perdón. No podemos regresar el tiempo. No puedes tener 18 años de nuevo, no puedes tener un primer matrimonio de nuevo, no puedes llevar a ese primer bebé a casa de nuevo. Se fue. Entonces estás atrapado y estás enojado, y esto se filtra. Ahora, la solución, todos sabemos que la solución es perdonar. Y quizás piensas que es más fácil para mí pararme aquí y decirlo porque no conozco tu historia. Pero mi personalidad y mi inclinación sería, si escucho tu historia, engancharme contigo. Ahora yo también estaría enojado con esa persona. No estoy seguro de poder perdonarlos. Es más, ni siquiera me hicieron nada a mí, ni los conozco, pero estoy enganchado. Pero según lo que has pasado, yo podría justificarte y podría decirte, ¿sabes qué? No los perdones. Perdonarles es darle algo que no merecen. Pero tu Salvador, que te ama más de lo que yo jamás podría, no te dirá eso porque sabe lo que eres y lo que ese resentimiento está haciendo en tu alma. Te dice, vamos, tienes que cancelar esa deuda, tienes que perdonar. Está pudriendo tu alma y se filtra y la gente sabe que algo está pasando. Tienes que perdonar. Vamos al siguiente, avaricia. La avaricia es algo que nadie admite, ni siquiera lo puedes ver en el espejo, y tenemos muchas excusas y tenemos tantos nombres para la avaricia, y la avaricia se alimenta de la suposición de consumo. La suposición de consumo es esta: si llega a mí, es para mí. Si se coloca en mis manos, es para quedarse en mis manos. Si lo gané, si lo heredé, si me lo dieron, si viene a mí, es para mí. Y la avaricia dice, como ya lo vimos, me lo debo. Me debo todo lo que viene a mí. Me obliga a las personas y obliga a las personas a competir por cosas, y tenemos tanta forma de justificarlo. Decimos, no soy avaro, solamente soy cuidadoso, o solamente soy responsable, o simplemente me gustan las cosas bonitas, o estoy preparándome para el futuro, soy responsable. Y lo que hace la avaricia es que en realidad te permite disculpar tu falta de generosidad. Y por generosidad no me refiero a bajar la ventana del coche y dar 10 pesos. No. No estoy hablando de eso. Eso no es generosidad. Eso es otra cosa. La generosidad es cuando te das cuenta de que todo lo que viene a ti no necesariamente es para ti. Y tienes que descubrir cómo llegar a las personas a las que Dios quiere que se lo des. En términos de porcentaje, sistemáticamente, organizado, simplemente generosidad. Y hemos hablado de eso muchas veces. Y la avaricia pudrirá tu alma y se filtra y afecta a las personas y te pone en desacuerdo con Dios. Ahora, ¿sabes cuál es la solución? La solución es dar de manera extravagante, consistente, con un plan en el que estás marcando la diferencia en el mundo. Es tu manera de decirle a tus cosas, no me poseen, yo las poseo, voy a dar hasta que duela y voy a dar hasta que se me vuelva fácil dar. Avaricia, tú no eres mi jefe, no eres el rey de mi vida, mis cosas no me poseen. Sí, me gustan las cosas bonitas y sí quiero, pero la avaricia no residirá en mi corazón, porque eventualmente saldrá y manchará a las personas cercanas a ti. Siempre lo hace. Ahora, vamos con el último, celos. Este es el más feo de todos. Celebras cuando otras personas fallan, no en voz alta, solo en tu interior. Todos nosotros a veces sentimos que estamos progresando porque alguien más falló, y eso es ridículo, eso es tan feo, y cuando lo ves en tus hijos o tus nietos te molesta y no lo aceptas, pero esto pudrirá tu alma. Celebrar el fracaso de otras personas pudre tu alma. ¿Y sabes lo que hacemos? Competimos con otras personas en nuestra cabeza, y ellos ni siquiera saben que hay una competencia, simplemente están viviendo una vida feliz y nosotros estamos enojados, y cuando más felices son ellos, más enojados nos ponemos nosotros. Es esta la suposición que necesitas erradicar, y es una mentira. La vida me debe, pero luego cuando rascas debajo de la superficie, ¿sabes lo que descubres? Dios me debe, porque podría haberte hecho más guapo, más alto, podría haberte hecho más bonita, te podría haber dado más oportunidades para ser más rico, podría haberte hecho nacer en una familia diferente para tener más oportunidades, o podría haberte hecho más inteligente, podría haberte hecho más inteligente que tu hermano mayor o tu hermana menor, o con la que finalmente te encuentras compitiendo constantemente, o podría haberlo hecho y no lo hizo.
Así que admítelo, creo que Dios me debe y no quiero vivir de esa manera porque Dios ha hecho lo suficiente por mí. ¿Y sabes cuál es el antídoto o la solución o el proceso que eventualmente nos lleva a donde necesitamos estar? Es celebrar. Celebrar lo que Dios te ha dado y celebrar lo que Dios le ha dado a los demás. Y a veces tienes que ser súper exagerado. Tienes que ser la primera persona en llegar para felicitar a los demás y celebrar sus triunfos, incluso si era algo que deberías haber podido hacer tú. Solo tienes que ser intencional. No voy a permitir que los celos residan en mí. Voy a celebrar sus éxitos y voy a celebrar los míos. Es despertar cada día diciendo, no me preocupo por ellos en este momento. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces en mi vida. Así que sacar la culpa, el enojo, la avaricia y la envidia o los celos a la luz disminuye su poder sobre ti. Así que monitorea tu corazón y elimina estas cosas. Pon atención a estos 4 villanos y tan pronto como los identifiques, no manejes esa tensión. Simplemente les hablas y les dices, no hay lugar para ti dentro de mí. Ya tengo un jefe, ya tengo un rey que está a mi favor. Lo único que hacen ustedes 4 es quitarme cosas. Así que para terminar, quiero llevarte a un pequeño ejercicio breve. Hay una versión de un proverbio que dice, vela por tu alma porque de ella fluyen todos los problemas de la vida. Entonces tienes que cuidar tu alma y tu corazón. ¿Cómo le enseñas a tus hijos a monitorear su corazón? La idea es esta. A la hora de acostarlos, pregúntales, ¿está todo bien en tu corazón? Simplemente pregúntales. Y luego pasa una lista de preguntas. ¿Estás enojado con alguien? ¿Celebraste el fracaso de alguien? ¿Alguien te debe una disculpa? Pasa por estas preguntas y después, al acostarte tú, hazte las mismas preguntas. ¿Le debo una disculpa a alguien? Y tienes 20 razones por las cuales no necesitas hacerlo, pero ¿le debes una disculpa a alguien? ¿Estás enojado con alguien o estoy enojado con alguien? ¿Estoy celebrando el fracaso de alguien? O tal vez no tan en secreto, estoy celebrando el fracaso de alguien con un grupo de personas y tal vez, aunque eres cristiano, de todos modos lo hiciste. O hay alguien cuyo éxito, necesito yo celebrar públicamente solo para demostrar a los celos que no me controlan. ¿Necesitas hacer algunas transferencias incómodas o tal vez deshacerte de algunas cosas? Estoy vendiendo todo y estoy donando todo el dinero y quizás hay algunas personas en tu familia que incluso dirían, qué bueno, gracias, porque hasta nos da miedo de ir a tu casa con tantas cosas que tienes, nos da miedo romper algo. O, sabes, nunca te pedimos que nos prestes algo porque siempre nos pones unas caras. Ahora, quiero hacerte esta pregunta, ¿quieres vivir así? ¿No quieres vivir así? En realidad no quieres vivir así. Dile a tus cosas, yo soy tu dueño, tú no eres mi dueño. ¿Está todo bien en tu corazón? Ahora, si quieres, y sé que lo quieres, ya sea que seas cristiano o una persona religiosa o de una fe diferente, yo sé que lo quieres. Si quieres que el ser con el que vives sea el ser que presentas a las demás personas a tu alrededor, debes hacer esto bien, debes monitorear tu corazón. Y padres deben ayudar a sus hijos a hacerlo bien. Los niños que están sanos por dentro están mejor equipados para resistir la presión del exterior. Así que monitorea tu corazón y entrega tu voluntad. Y no te pierdas la parte 3 de nuestra serie donde hablaremos del tercer hábito de viviendo contigo mismo, 3 hábitos para cuidar tu alma.